Bueno, en esta ocasión os vamos a explicar sobre, sobre las generaciones de los ordenadores, los cuales han ido evolucionando bastante. Estas generaciones se puede decir que son cinco, las cuales comienzan desde 1940 con tubos de vacío, hasta llegar hasta los días de hoy con computadoras altamente funcionales con inteligencia artificial, cada vez más pequeñas, más baratas y más potentes y también más eficientes que las antiguas, que se hicieron en 1940. Todo esto con un gran desarrollo que se va a intentar resumir en esta ocasión. Bueno, comenzando con la primera generación de ordenadores, la cual tuvo tubos de vacío. Esta generación inició en 1940 y duró hasta 1956. Los primeros sistemas informáticos que utilizaban estos tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para memoria a menudo eran enormes, ocupaban salas enteras, a la vez casas, y aparte eran muy costosos de operar. También utilizaban una gran cantidad de energía eléctrica. Las primeras computadoras aparte de las primeras versiones, generaban mucho calor, que a menudo causaba un mal funcionamiento en los ordenadores. Esta primera generación de ordenadores se basaba en el lenguaje máquina. El lenguaje, uno de los lenguajes de programación con el nivel de programación más bajo para realizar operaciones. Y solo pueden resolver una sola operación a la vez. A los que operaban estas máquinas les tomaría días, incluso semanas, establecer un nuevo problema, ya que la entrada de datos se basó en tarjetas perforadas, las punch card y cintas de papel, y la salida se mostró en las impresoras. La segunda, la segunda generación y empezó a incluir los transistores. Los transistores. Esta generación duró desde 1956 hasta el 63. Estos transistores vienen a ser un gran cambio para el mundo, ya que reemplazaron a los tubos del vacío en esta generación. Los transis- el transistor fue inventado en Bell Labs en 1947, pero no se vio un uso generalizado hasta finales de la década de 1950. El transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permitía que los ordenadores se volvieran más pequeños y más rápidos, más baratos, más eficientes enérgicamente y más confiables que sus antecesores de primera generación. Aunque el transistor aún generaba una gran cantidad de calor, fue una gran mejora con respecto al tubo de vacío. Los ordenadores de segunda generación aún dependían de tarjetas perforadas, las punch card, para entrega de copias impresas para la información de salida. Estos equipos pasaron del lenguaje de máquinas binarias crípticas a lenguajes simbólicos o de ensamblaje, lo que permitió a los programadores especificar instrucciones en palabras. Los lenguajes de programación de alto nivel se estaban desarrollando en ese momento, como las primeras versiones de COBOL y Fortran. Estos fueron también los primeros ordenadores que almacenan sus instrucciones en su memoria, que pasaron de un tambor magnético a una tecnología de núcleo magnético. Los primeros ordenadores de esta generación fueron desarrollados para la industria de energía atómica. Siguiendo con la siguiente generación, doy paso a mi siguiente compañero. Tercera generación de ordenadores, entre los años 1964 a los años 1971. El desarrollo del circuito integrado.
Fue el sello distintivo de la tercera generación de ordenadores. En lugar de tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios interactuaron a través de teclados y monitores por un sistema operativo. Las incorporaciones de circuitos integrados hizo posible una nueva generación de computadoras con las siguientes características: mucho más pequeñas, que emanaban menor cantidad de calor, por lo que se redujeron a necesidades de refrigeración. Al ser tan pequeñas requerían además de un reducido consumo de energía. Las interconexiones de los circuitos integrados son mucho más fiables que las conexiones soldadas, generando computadoras más flexibles, mini computadoras económicas y con una mayor capacidad de procesamiento. Su teleproceso es un dato proveniente de terminales en una unidad central. De estas no eran tan altas. Además eran más rápidas y no se calentaban. Al parecer, el circuito integrado de almacenamiento y procesamiento de datos ya con los chips. Las empresas de software empiezan a resurgir. Las principales ventajas de la tercera generación de computadoras son menor consumo de energía eléctrica, una apreciable reducción de espacio que ocupaba el aparato, su aumento de fiabilidad y flexibilidad. Se instalaban terminales remotos al acceder a la computadora central, que realizaban operaciones de extraer e introducir información en base de datos. Su renovación de periféricos o equipamiento de accesorios estaba conectado a la CPU, al teclado y al mouse. Se empezaron a utilizar los circuitos integrados. Su creación de mini computador fue el lenguaje más alto del nivel. Apreciable reducción de espacio, trabajo a tiempo compartido, procesos industriales, la educación, el hogar y la agricultura. Creación del mini computador en máquinas relevantes. La IBM 360, la empresa IBM marcó el comienzo de esta generación. El 7 de abril de 1964 fue lanzada la tecnología SLT integrada, que causó un impacto al fabricarse con más de 30.000 unidades. La CDC 660, también en 1964, la empresa Control Data Corporation presentó el CDC 6500, que se consideró el computador más poderoso de esta época, ya que podía ejecutar más de 3 millones de instrucciones por segundo. Sus mini computadoras no eran tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Pasamos a la cuarta generación, entre los años 1971 a 1988. Sus características fueron las computadoras, las empresas que estuvieran detrás de ellas y los microprocesadores. La LSI, la, la, el lenguaje de estudio el lenguaje de estudio internacional. A finales de los años 70, la LSI, integración a gran escala, dio origen a un nuevo sistema de chips que integraba varios componentes en uno solo. TEP Hub
en 1971 inventó el primer microprocesador llamado Intel 4004. Su diseño estaba pensado para ser usado a calculadoras. En él se redujeron el número de chips de 12 a 4. A través de la compañía Intel sacaron a luz a Intel 4004, lo que marca una evolución significativa dentro del mundo de microprocesadores. En la década de los 80, la ELSI, la integración a gran escala, estuvo detrás de Intel desde 8086 hasta los 80586, que se conoció como Pentium, y también se sumó la Motorola en su serie 6800 y su Power de PC. Sus características son microprocesadores desarrollados en 1971. Se minimizaban circuitos, aumenta su capacidad de almacenamiento, reduce el tiempo de respuesta. Sus memorias electrónicas eran recontra rápidas. La generalización de aplicaciones se caracterizaba por integración sobre componentes electrónicos. Su desarrollo en el microprocesador eran altas. Los sistemas operativos han tenido su notable desarrollo. Su reducción considerable de costos de producción. Aparecen los primeros ordenadores personales. Nacen las supercomputadoras. Se cambia la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de los chips. Dentro de los chips se colocan muchos circuitos. Ahora los chips se pueden realizar por distintas tareas. Y aquí tenemos algunas empresas desarrolladoras de la cuarta generación: la Instrumentation Telemetry Systems, MITS, la Apple, la IBM PC y la Microsoft.